Buenas noches para todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Catalina Trujillo. Yo soy residente en Medicina de Urgencias de la Universidad de Caldas y el día de hoy vamos a hablar de accidente ofídico. Pues a manera de introducción, este es un tema que es amplio, sí, es extenso. Digamos que la idea el día de hoy es darles unos tips muy concisos con respecto a la identificación de esas serpientes venenosas e importancia clínica y obviamente hacer un enfoque adecuado del servicio de urgencias que nos va a impactar pues en el pronóstico de este paciente. Entonces, el accidente ofídico, también llamado ofidotoxicosis, es una lesión que es resultante de la mordedura de una serpiente. Con respecto a la carga mundial, se estima más o menos entre 421.000 envenenamientos y de estos envenenamientos aproximadamente 20.000 muertes cada año. Las serpientes son ectotérmicas, es decir, tienen una afinidad por los ambientes cálidos. Entonces, digamos que los países endémicos en los que se encuentran estas serpientes tienden a ser más que todo países tropicales. Dentro de las personas que están más vulnerables a un accidente ofídico se encuentran las zonas rurales y específicamente los campesinos o las personas que se encuentran trabajando pues en actividades agrícolas. Y esto también debido, pues, hay otras situaciones como la dificultad pues, del acceso a los servicios de la salud, que hace que estos pacientes cuando tengan esos accidentes ofídicos, pues se demoren bastante en ir a un servicio de urgencias y pues digamos que esto impacta en el pronóstico de este tipo de pacientes. Además de que también tienen unas culturas muy particulares, por ejemplo, se van para donde curanderos o se hacen unas medidas que son muy empíricas, sí, que no tienen nada de evidencia y lo que hacen es empeorar estas mordeduras y que después van a tener un impacto más adelante en cuanto a las secuelas. Hay algo que hay que dejar claro y es que un accidente ofídico es una emergencia médica. Desde que el paciente llega a un servicio de urgencias o es remitido desde un área rural, el paciente tiene que tener una atención inmediata. Importante siempre identificar cuál puede ser la posible serpiente que haya causado esto, si es venenosa o no, y evidenciar cuáles son los hallazgos clínicos y la clasificación de ese accidente para definir el uso del suero antiofídico que nos va a permitir manejar esos pacientes y evitar las posibles complicaciones que pueden ser potencialmente mortales y las secuelas a largo plazo que pueden generar esto. Entonces, a nivel epidemiológico, pues el accidente ofídico es un problema de salud pública a nivel mundial. Cada año hay aproximadamente 5.4 millones de mordeduras de serpiente y de estos 5.4 millones, alrededor de 1.8 a 2.7 millones son clasificados como envenenamiento. Y de estos envenenamientos, alrededor de 81.000 a 140.000, digamos que terminan en muerte. Con respecto, pues, en la situación, pues, digamos, en las áreas geográficas, pues los continentes que más se han visto afectados han sido Asia, África y Latinoamérica y el Caribe. Si nos vamos un poquito más hacia las Américas, entonces en Latinoamérica para el año 2016 se estimó alrededor de 150.000 accidentes ofídicos y de estos 5.000 resultaron en muertes. Latinoamérica tiene la incidencia más alta pues, a nivel mundial de accidente ofídico y los países que se han visto más comprometidos o con mayores casos han sido Brasil, México, Venezuela y nuestro país. Ya yéndonos más local hacia Colombia, en el año 2004 el accidente ofídico se estableció como un evento de interés de salud pública. Para el año ya 2020 ya se habían notificado alrededor de 5.000 casos de ofidotoxicosis con unas tasas de incidencia de 9.7 casos por cada 100.000 habitantes. Y los departamentos que más se vieron afectados o que más notificaron casos de accidente ofídico fue Antioquia, Norte de Santander, Córdoba, Cesar, Bolívar, Meta y Santander. Entonces, a nivel mundial hay alrededor de 3.000 serpientes, más o menos. De esas, aproximadamente 600 son venenosas. Aquí en Colombia tenemos alrededor de unas 270 especies de serpientes y de esas aproximadamente 49 van a ser venenosas. Por eso es que es tan importante conocer el tema y saberlas identificar. Ahora bien, ¿y por qué es importante también esta condición o este tema revisarlo? Precisamente porque aparte de que el accidente ofídico sea digamos una condición potencialmente mortal si no se maneja, pues también va a tener morbilidad crónica, mucha discapacidad y secuelas psicológicas. Los pacientes por lo general posterior a la mordedura
pueden tener procesos infecciosos secundarios, inclusive pueden tener procesos fibróticos y de necrosis que pueden terminar en amputaciones y pues que esto les va a generar muchos problemas más adelante. Cuando uno evidencia los pacientes que se comprometen o que presentan más accidentes ofídicos, pues son personas que son pues laboralmente activas, ¿sí? Son personas jóvenes, más o menos entre la segunda, tercera, cuarta década de la vida, y que por lo general van a ser el sustento de, pues, de las familias a las que pertenecen. Entonces, si tenemos pacientes con este tipo de mordeduras y no sabemos actuar y generamos este tipo de secuelas, pues también va a impactar indirectamente a terceros y también esto se va a traducir en menor calidad de vida pues en estos pacientes. Por eso es tan importante pues saber del tema. Entonces, lo primero que debemos hacer es, y que les quiero traer acá pues en el día de hoy, es unos tips, unas características que nos ayudan a identificar cuál es la posible etiología o digamos que si la serpiente es venenosa o no es venenosa cuando tenemos pues la serpiente allá en el servicio de urgencias. Muchas veces los campesinos los pican y lo que hacen es o matarlas o inclusive lo que hacen es llevarlas vivas también en algún frasco, en alguna cosa, y digamos que en ese momento que tenemos la capacidad de mirar qué serpiente es, pues podemos tener unas características que nos hacen sospechar que si es venenosa o no. Entonces, lo primero, las pupilas. Las pupilas, por lo general, en las serpientes venenosas van a ser unas pupilas que son alargadas, ¿sí? Son, espérenme un segundito, listo. Son alargadas, son pues longitudinales, en comparación con las serpientes no venenosas, que son unas pupilas redondeadas. Aquí valga la aclaración y es que en este tipo de clasificación es muy importante tener en cuenta de que hay ciertas serpientes que son venenosas y que tienen las pupilas redondeadas. Pero para tranquilidad de nosotros, eso no se ve acá en Colombia, ¿sí? Son en otros países, pero sí puede presentarse, pero en este momento acá en Colombia, el hecho de que tenga la pupila de esa manera, sí aplica eso, excepto para las corales, que las corales tienen otras clasificaciones diferentes para saber si son venenosas o no, que más adelante las vamos a ver. Esto aplica más que todo para las víboras, ¿listo? Otra característica importante son las escamas. Entonces, las escamas a nivel cefálico de las serpientes que no son venenosas van a ser mucho más anchas y de menor cantidad, ¿sí? En las serpientes venenosas, por lo general, las escamas son mucho más pequeñas y se encuentran en mayor cantidad en la región cefálica. Otra característica importante es la forma de la cabeza. Entonces, las serpientes venenosas por lo general tienen una cabeza que es triangular y como ven aquí en esta parte, digamos que la cabeza se limita muy bien del cuello, ¿sí? O sea, se ve la forma de la cabeza que aparte que sea triangular, otros la llaman cabeza de candado, logra diferenciarse entre esta cabeza y el cuello a diferencia de las serpientes no venenosas. Entonces, las serpientes venenosas, aparte que tienen la cara que es como ovalada, por decirlo así, pues digamos que no hay como una diferenciación muy buena pues en cuanto a qué es la cabeza y cuál es el cuello, ¿listo? Entonces, esa es otra característica importante en este tipo de serpientes. Otra característica que también nos ayuda a diferenciar es la fosa termorreceptora. Entonces, es muy importante tener en cuenta de que las serpientes no venenosas, aparte, o sea, tienen un orificio nasal, ¿sí? Que se encuentra, pues, o sea, en la misma parte donde se encuentran las serpientes venenosas, pero algo muy importante es que esa fosa termorreceptora va a estar entre ese orificio nasal y la pupila. Listo, es decir, hagan de cuenta como si fueran 4 narices. Entonces, esa fosa termorreceptora es muy importante en estas serpientes venenosas y es básicamente porque le permiten como identificar el calor mediante una radiación infrarroja que identifica pues como a las presas en el momento de oscuridad, cuando no se ve nada, y por eso es que pues ellas pueden cazar pues en la noche, ¿cierto? Digamos que hay otras características que nos ayudan pues, a identificar si una serpiente pudiera ser venenosa o no. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la cola. Entonces, muchas veces mencionan que las serpientes venenosas tienen una cola que es mucho más corta y mucho más gruesa, y las no venenosas es mucho más delgada y mucho más larga. También otra cosa que las diferencian, dicen pues que las serpientes venenosas son más nocturnas, las no venenosas son más diurnas, y otra diferencia también es que radica pues en los colmillos. Por lo general los colmillos de las serpientes venenosas van a ser unos colmillos que se van a encontrar frontal, mientras que en las serpientes no venenosas los colmillos van a ser, pues no van a tener colmillos, o inclusive hay unas poquitas que tienen unos colmillos que se van a encontrar en la parte posterior.
Bueno, entonces, ahora para entrar en materia, dentro de las serpientes de importancia clínica aquí en Colombia, tenemos dos familias importantes. Entonces, está la familia de Viperidos o Viperidae y está la familia de los elápidos o Elapidae. ¿Sí? Con respecto a los colubrios sí los tenemos acá en Colombia, pero digamos que no son un riesgo para el ser humano, excepto por un género que es que es Filodrias, que es esta serpiente que les muestro acá, que por lo general se va a encontrar más en el área de la Amazonía, ¿listo? O sea, entonces no vamos a hablar pues como de esta parte, digamos que el accidente por esta culebra va a ser pues como excepcional, entonces nos vamos a basar en las familias principales que van a ser los vipéridos y los elápidos. Veo, pues escucho un micrófono prendido, no sé pronto quién. Bueno, entonces, la familia Viperidae o los vipéridos es la más importante desde el punto de vista médico, pues en nuestro medio, ¿sí? Algo importante con respecto a los colmillos es que ellos van a tener unos colmillos que van a estar unidos a un maxilar y este maxilar va a ser móvil. Entonces, ¿qué le permite a esas serpientes? Que en el momento en que vayan a morder, en ese momento los colmillos se alarguen mucho más y puedan introducir más esos colmillos y puedan inyectar pues más fácil el veneno. De esta familia Viperinae hay una subfamilia que es Viperinae y que de ahí salen estos géneros del Botrops, que es el Botros, el Portidium, el Botriopsis y Botriechis, que son los que van a generar el accidente bootrópico. Y ellos van a ser el responsable del 90 al 95% de todos los accidentes ofídicos. Hay otro género que es el lachesis, ¿sí? O también llamado verrucoso, y esta va a generar el accidente lachésico, que va a ser el responsable del 2% de los accidentes ofídicos. Y está también el género Crotalus o cascabel, pues el nombre común, y este va a generar el accidente crotálico, que va a ser responsable del 1% de los accidentes ofídicos. Entonces, con respecto a los géneros, me pareció importante traer aquí los nombres comunes, ¿sí? Normalmente cuando una persona, algún campesino, pues es mordido por una serpiente, muchas veces ellos saben los nombres, pues los nombres comunes, ¿cierto? O sea, no va a decir, venga, me mordió una otra o algo así, sino que dicen, ven, me mordió una mapana X, me mordió una talla X, entonces es muy importante al menos saber cuáles son los nombres comunes que más utilizan pues acá pues en nuestro país con respecto pues a los subgéneros de serpientes que pudieran ser para más o menos sospechar cuál es el accidente ofídico que pudo haber ocasionado esto, ¿cierto? Entonces, con respecto a los botros, entonces la llaman también como mapana X, talla X, la boquidora o cuatro narices. Pues la mapana X o talla X, pues lo mencionan que es más que todo como por las figuras, que genera como una figura de X ahí a nivel pues como del cuerpo. También la llaman boquidora o también la llaman en otras ocasiones barba amarilla, y es porque acá en la parte pues como de la mandibular tiene como un color pálido, y también la llaman pues cuatro narices porque tienen pues las cuatro pues fosas ahí, ¿cierto? Pues de la respiración, la termorreceptora y la fosa nasal como tal. Está el género Portidium, que también, pues su nombre común es patoco, patoquilla o nariz de cerdo, precisamente por la nariz, como la ven, es como una nariz que es como respingadita, ¿sí? Está también el género Botriopsis, que esta pues es comúnmente llamada como lora o lorita. Del género Botriechis, también es llamada víbora de pestañas, ¿sí? Que es por estas pues puesto que parece una pestaña que se encuentra pues encima de los ojitos, o también la llaman cabeza de candado, inclusive víbora de tierra fría. Con respecto al género lachesis, entonces, les mencioné, no es pues muy frecuente, sin embargo, pues, es más como de las regiones del Pacífico, que es importante de ellas, el tamaño es muy grande y es muy venenosa, o sea, puede decir que es de las más venenosas de la familia Viperidae, y digamos que los nombres comunes es o verrugosa o también se le llama cascabel muda. Está el otro género que es el Crotalus, que es la misma pues cascabel. Esta por lo general también es infrecuente, estamos hablando más o menos un 1% de los accidentes ofídicos, pero sí se encuentra en la región del Caribe, entonces también es importante pues conocerlo.
pues es llamada cascabel precisamente por aquí, pues como termina en la punta de la cola, genera pues como un sonido, sí, que es como una cascabel y pues eso lo que hace es que en el momento en que ella se siente como acorralada, como en peligro, suena eso y pues digamos que el animal que esté ahí o la persona que esté ahí, pues es como una alerta para que se aleje, para que ella no tenga que atacar, ¿cierto? Ya con respecto a la familia Elapidae o los elápidos, esos van a representar el 1% de los accidentes ofídicos en Colombia. Dentro de las características de los colmillos, entonces, van a tener también colmillos frontales, pero estos colmillos no van a ser pues móviles, ya van a ser más inmóviles y son un poquito más pequeños, pero igual pues, o sea, inyectan si bien no, o sea, las mordeduras muchas veces son muy pequeñas, inclusive muchas veces ni se ven, pues sí tienen, o sea, inyectan cantidad de veneno y son potencialmente pues mortales, ¿sí? Dentro de estos hay dos géneros, está Micrurus y está Pelamis. La Micrurus es la llamada pues coral, ¿sí? La que todos conocen como coral o también la rabo de ají. Más adelante vamos a ver las diferencias entre la coral verdadera y la falsa coral. Y tenemos la Pelamis, que la Pelamis es también llamada la serpiente marina. No es frecuente acá, esta es más que todo, pues se presenta en el Océano Pacífico, pero también es pues supremamente venenosa y pues digamos que una mordedura de esa también es potencialmente mortal. Bueno, algo que también me parece importante con respecto a estas dos serpientes no venenosas, la boa y la pitón, es porque son de gran tamaño, ¿sí? Si bien no tienen como tal veneno y no van a ser un problema pues en cuanto a los problemas pues de toxicidad en las personas, por su tamaño, uno, tiene unos dientes que son muy grandes y lo que hacen es que el momento que ellas lleguen a morder, esos dientes pueden generar una mordedura muy profunda que inclusive puede llegar hasta el hueso y puede generar pues procesos infecciosos muy graves, todo eso, ¿cierto? Y lo otro es que ellas también lo que hacen es que pueden generar lesiones por aplastamiento porque se pueden enroscar supremamente fuertes, ¿sí? Entonces pueden en el momento, como estas son, pues como no son venenosas, muchas veces las tienen en las casas, ¿cierto? La gente pues que le gustan las serpientes, entonces tienen esto y se les arrosca y se les puede enroscar en el cuello, en el torso y puede generar la lesión por aplastamiento y afectar órganos vitales y esto puede ser un problema pues importante que nos pueda llegar pues al servicio de urgencias, por eso pues es importante también tenerlo en cuenta. Ahora bien, para hablar del veneno de serpiente, este es el mecanismo por el cual la serpiente pues inyecta el veneno. Entonces, tiene una glándula que es donde se guarda ese veneno y donde se produce. Hay un conducto que va a llegar a la base del colmillo y ya con el colmillo, en el momento en que muerde a la presa, va a inyectar el veneno. En la glándula donde está el veneno hay un músculo compresor que gracias a esto es que la serpiente, según el tamaño de la presa, bueno, según varias condiciones, va a definir o va a ajustar esa cantidad de veneno que le va a, que va a aplicar o que, va, pues, que le va a inyectar a la persona, ¿cierto? ¿Qué pasa? Por eso es que hay situaciones en las que puede haber un accidente ofídico, pero no hay envenenamiento, ¿sí? Y es precisamente porque las mordeduras pueden ser secas o inyectar veneno, ¿sí? Es decir, muerden la persona, pero no hay, pues digamos que este músculo no se comprime o ya el veneno se salió, pues porque ya atacó a otra persona o a otro animal y no hay veneno, entonces no inyecta veneno y no hay envenenamiento. Listo, y eso es importante porque inclusive hasta un 25%, 30% de los casos se consideran no envenenamiento, sino que son mordeduras secas, así sea una serpiente venenosa. Bueno, entonces, el veneno de las serpientes va a ser una mezcla de sustancias proteolíticas, tanto enzimáticas como no enzimáticas, que van a generar una serie de efectos, tanto local como sistémico. Entonces, que hay grandes, pues, hay varios grupos grandes, sí, que son las neurotoxinas, las miotoxinas, unas toxinas que afectan el sistema hemostático, nefrotoxinas, cardiotoxinas y necrotoxinas. Esto va a generar unos efectos clínicos evidentes. Cuando yo tengo una toxicidad a nivel pues, neurológico, una neurotoxina, pues se va a traducir en parálisis flácida. Las miotoxinas pueden generar un daño muscular local en el área de la mordedura o inclusive puede generar un daño de la musculatura esquelética a nivel sistémica. Las toxinas del sistema hemostático que puede generar alteración de todos esos procesos
hemostáticos y de toda la cascada de coagulación, y eso se puede traducir tanto en sangrados, que es lo más frecuente, pero dependiendo también del tipo de la serpiente puede generar trombosis. Las hemorraginas, que pueden generar daño endotelial vascular de manera directa y generar sangrados. Las nefrotoxinas, que generan daño renal directo, igual que las cardiotoxinas, y las nefrotoxinas, que generan un daño tisular directo y que se traduce posteriormente en necrosis. ¿Qué pasa? Hay variación en la composición del veneno, y esto muchas veces va a depender pues de la especie, de la serpiente, y también inclusive puede variar con la misma serpiente dependiendo o de la estación, si está en invierno o si está en verano, inclusive también puede variar dependiendo del área geográfica en la que se encuentre. Y con respecto a la variación en la cantidad de veneno inyectado, eso también es súper importante, porque eso depende muchas veces del tamaño de la serpiente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una serpiente mayor a 1 metro, pues es un accidente que va a ser más grave. ¿Por qué? Porque me va a inocular mayor cantidad de veneno. Pero también caso contrario, si yo tengo un víboresno o una víbora bebé, pues esas serpientes por lo general no saben ajustar qué cantidad de veneno le va a aplicar a la presa o a la persona, y por lo general cuando muerden con todo lo que tienen. Entonces también se considera un factor de riesgo para una clasificación de accidente ofídico grave. ¿Listo? Entonces, con respecto a las neurotoxinas, esas van a ser unas toxinas que generan unos efectos de parálisis, y que esto va a estar mediado a través de la unión neuromuscular. Entonces hay dos tipos de neurotoxinas. Están las neurotoxinas presinápticas y la posináptica. Las presinápticas van a generar o van a actuar a nivel del axón terminal, y lo que hacen es que primero generan una liberación de acetilcolina, generan posteriormente un daño de toda esa estructura axonal y de las vesículas presinápticas, generando después un cese en esa liberación de la acetilcolina. La sueltan toda, se agota, y después no hay más liberación de acetilcolina, y eso se va a traducir posteriormente en una parálisis flácida que va a ser progresiva. El inicio de acción de esta neurotoxina presináptica, por lo general, va a ser un poco más lento que las posinápticas, sino que se va a presentar más que todo como 1 hora, 2 horas después de que el paciente es mordido. ¿Qué es el problema de esto? Que como el daño sucede a nivel del axón, entonces la tasa de recuperación de esa parálisis flácida va a estar determinada es por la reparación axonal, más no va a estar determinada por la acción del antiveneno. ¿Por qué se debe utilizar el antiveneno de manera precoz? Porque lo que sí se ha demostrado es que si yo le doy antiveneno a una persona que me llegó con signos de neurotoxicidad y resulta ser de pronto una neurotoxina presináptica, pues no me va a avanzar esa parálisis, ¿sí? Pero si me llegó ya en insuficiencia respiratoria y tocó intubarlo, si yo le aplico el antiveneno, o sea, igual se aplica, pero toca esperar a que se recupere ese axón que está dañado, ¿listo? Pues esa región axonal. Y eso puede durar días, puede durar semanas, inclusive puede durar hasta meses. Estamos hablando más o menos 2 meses en resolverse. Es muy relativo. Con respecto a las neurotoxinas postsinápticas, estas se van a unir es al receptor en la placa neuromuscular, y lo que hacen es bloquear ese receptor de acetilcolina, y bloquea por lo tanto la unión de la acción de esa acetilcolina. ¿Qué pasa con eso? Entonces, los efectos de las neurotoxinas postsinápticas son mucho más rápidos. Sí, en el anterior dijimos más o menos 1 hora, 2 horas después de que se aplique, de que lo muerda la serpiente. En este caso se puede presentar incluso hasta 5 minutos después de la mordedura. 5 minutos a 1 hora, o sea, es súper rápido, pero a diferencia de las presinápticas, estas sí son reversibles con el antiveneno. Entonces, si yo tengo un paciente que me mordió y que tiene una inminencia de falla ventilatoria, y yo le coloqué el antiveneno que se tiene que colocar independientemente de, ¿cierto?, de si sea presináptica o posináptica, si el paciente me responde, muy probablemente es una neurotoxina posináptica. Adicionalmente, hay otras neurotoxinas como las dendrotoxinas y las fasciculinas, que estas van a actuar o van a tener una acción de anticolinesterasa, y en lo que se va a traducir más que todo es en fasciculaciones, en espasmos musculares, además de la debilidad. Y es por eso que en estos casos hay literatura que menciona el uso de, por ejemplo, de la neostigmina, si uno sabe que es por este tipo de neurotoxinas, y que pueden ayudar en el momento en que no se tenga disponibilidad de suero antiofídico
para estos pacientes pues que ingresan con esas parálisis, ¿sí? Sin embargo, pues es muy difícil saber cuál es el tipo de toxina y digamos que el tratamiento que sí se debe utilizar es el antiveneno, ¿cierto? Esto es pues como manera ya simplificada, básicamente decir pues que las neurotoxinas presinápticas actúan aquí a nivel del axón terminal en todas las vesículas pues presinápticas de acetilcolina y generan el daño en este axón y por eso es que el antiveneno pues no actúa y no revierte esto, sino que toca esperar a que esto vuelva otra vez y se regenere. En cambio, las neurotoxinas posinápticas actúan en este receptor de acetilcolina en la unión neuromuscular y en el caso, pues, ya genera la parálisis, pero el antiveneno sí permite, pues, de que esto se revierta, ¿listo? Y el paciente, pues, mejora y revierta todos sus síntomas de neurotoxicidad. Bueno, ahora, con respecto a las miotoxinas, estas se van a basar en fosfolipasas A2 y básicamente lo que va a generar es una miólisis a nivel sistémico del músculo esquelético. Estas miotoxinas no van a afectar el músculo liso, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a traducir eso? En dolor, en sensibilidad y en debilidad muscular a nivel pues, del sitio de la mordedura. ¿Qué pasa? Posteriormente esto pues se disemina, ya genera el hecho de haber una miólisis, esto va a generar una liberación masiva de mioglobina, que posteriormente esto pues se va a filtrar por el riñón, va a generar mioglobinuria y genera un aspecto de orina ya un color mucho más oscuro, empieza a colorearse, a quedar pues un color oscuro y adicionalmente se puede generar rhabdomiólisis y también una hipercalemia secundaria y una insuficiencia renal secundaria a esta, ¿sí? Que sí se ha demostrado en estos casos, toca pues también poner el antiveneno porque esto puede disminuir la gravedad pues del daño muscular. Con respecto a las toxinas que afectan la hemostasia, entonces hay diferentes funciones de estas toxinas. Unas tienen función procoagulante, la otra anticoagulante, otras inhiben la agregación plaquetaria y las otras la promueven, ¿sí? Básicamente, ¿en qué se va a traducir eso? En que dependiendo de la especie de la serpiente, o me puede dar hemorragia, sangrados, que es lo más frecuente, pero en ocasiones me puede dar episodios de trombosis. Sí, se pueden traducir trombosis venosa profunda, TEP, inclusive ACVs o infartos. Bueno, hay otras toxinas que son las hemorraginas, que estas sí tienen un daño del endotelio vascular de manera directa, sí son unas metaloproteinasas de zinc, y esto se va a traducir en una hemorragia local y sistémica. También pueden aparecer flictenas y necrosis hemorrágica, que durante su proceso de cicatrización puede generar fibrosis, y esto es una de las causas principales de amputación en este tipo de pacientes. Con respecto al fibrinógeno, va a haber hidrólisis de este fibrinógeno y de la fibrina, se genera una coagulopatía por consumo y esto se va a traducir en desfibrinación e incoagulabilidad, que va a generar pues, alteraciones de las pruebas de función hepática y disminución del fibrinógeno. Y las desintegrinas, que van a generar una alteración de la agregación plaquetaria y eso se va a traducir en trombocitopenia y esto va a afectar aún más esa coagulopatía y los sangrados, el paciente pues va a sangrar más, ¿cierto? Con respecto a las nefrotoxinas, entonces, o puede haber un daño directo al riñón, y eso se traduce con glomerulonefritis, necrosis tubular aguda o alguna necrosis cortical, o también puede ser un daño renal secundario, ya sea por el proceso de hipovolemia que presentan los pacientes o rhabdomiólisis, o hay un cierto tipo de serpientes que pueden generar hemólisis, CID, y también por el uso de medicamentos nefrotóxicos. Esto se va a traducir en una elevación de las pruebas de función renal y puede debutar o con insuficiencia renal aguda que resuelve después de la aplicación del antiveneno y con todas las medidas de soporte, o puede generar una necrosis cortical total con un daño renal permanente y un requerimiento de una terapia de reemplazo renal de manera indefinida. Las necrotoxinas, el daño que genera es a nivel local, tisular y pues se traduce en necrosis, y las cardiotoxinas como las afarotoxinas que también tienen un daño cardíaco directo, pero también puede ser secundario. Esta cardiotoxicidad, por ejemplo, en el momento de que haya una rhabdomiólisis y que también se genere una hipercalemia, puede generar arritmias secundarias de hipercalemia, o por ejemplo los pacientes que dentro de las complicaciones debutan con sepsis o con alguna infección pues, de tejidos blandos, también se puede generar una disfunción cardíaca por sepsis, o sea, es importante tener en cuenta que es multifactorial. Entonces, con respecto a la toxicodinamia del veneno, tenemos una serpiente que mordió a una persona. En el momento de la mordedura puede o inyectar su veneno a nivel subcutáneo o a nivel intramuscular. Normalmente lo hacen a nivel subcutáneo, pero lo importante es que en el momento, en el sitio de la mordedura, va a haber toda la toxicidad local. Entonces eso se va a traducir con todos los signos inflamatorios locales que genera esto, ¿sí?
¿Qué pasa? Después de que termina en región local, obviamente el veneno se va a disipar y debe ir al compartimiento intravascular, pero eso no lo hace de manera directa. Ellos tienen predilección por la vía linfática, entonces se van por la vía linfática, llegan al conducto torácico, el conducto torácico se van al compartimiento intravascular y allí ya van a salir todas las toxinas que van a afectar la hemostasia y generando todos los problemas, ya sea de sangrado, de trombosis, etcétera. Y después de esto, ya hay otras toxinas que deben ir al compartimento extravascular o a órganos dianas, como las neurotoxinas, las miotoxinas y las cardiotoxinas, que lo hacen pues de manera tardía. Entonces, esto nos puede ayudar un poquito como a saber cuáles son los, digamos, como los signos clínicos que puede ir presentando el paciente después de debutar con una mordedura por serpiente. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. Bueno, esto simplemente a modo de resumen, ya lo hemos hablado pues en las anteriores diapositivas, y es básicamente tener en cuenta de que hay múltiples proteínas que van a generar diversos daños a nivel pues de los órganos, y eso se va a traducir en alteraciones hemostáticas, en daño tisular local, en procesos de sangrados, ¿cierto? Principalmente o trombosis, parálisis neuromuscular o también miotoxicidad con rhabdomiólisis secundaria. ¿Listo? Bueno, entonces, dentro de las manifestaciones clínicas de un accidente ofídico, hay efectos locales y efectos sistémicos. ¿Listo? Entonces, dentro de los efectos locales, pues digamos que lo que uno evidencia principalmente, más adelante lo vemos con mayor precisión, pero uno acá que les quería mostrar, que lo primero es identificar si el paciente sí lo mordió una serpiente, ¿sí? Pues eso parece pues algo como muy simple, pero no, o sea, obviamente muchas veces no saben que lo picaron, puede haber sido, no sé, un alacrán, puede haber sido una araña, entonces siempre saber que de pronto haya sido una serpiente, ¿listo? ¿Por qué? Porque muchas veces las serpientes pueden morder y pueden dejar solamente un colmillo, acá como es un punto, y uno puede quedarse, ¿cierto? Sin saber o con la duda de que sea una serpiente o no. O en ocasiones pueden haber dos mordeduras, o inclusive muchas veces lo que hacen es como raspar con los colmillos pues el lugar donde mordieron y verse pues de esta manera. Entonces siempre es muy importante confirmar de que sí sea una mordedura por serpiente. Ahora bien, lo que sigue es los efectos de tipo inflamatorio que se pueden dar a nivel de edema, ¿sí? Procesos, por ejemplo, pueden haber eritema, el dolor también es importante, equimosis, sangrados y ya el proceso pues de flictenas o ya pues de necrosis, ¿cierto? Que eso nos define pues gravedad. Más adelante abordamos un poquito más de eso. Y con respecto a las manifestaciones clínicas sistémicas, entonces son dos principales, ¿sí? Que nos ayuda a identificar el tipo de accidente. Entonces, uno, pues la parte de la coagulopatía, que eso pues va a ser sangrado visible en todo lado, hematemesis, hematuria, gingivorragia, etcétera. Y algo también muy importante es la neurotoxicidad con la parálisis flácida descendente, ¿listo? Entonces, normalmente lo primero que se afecta son los nervios craneales y el paciente va a tener una ptosis palpebral. Sí, posteriormente, el paciente ya puede tener una oftalmoplejía que puede ser parcial. Entonces, el paciente empieza con visión borrosa, pero luego resulta que empezó a ver doble y ya luego quedó con la mirada fija y con las pupilas dilatadas, y ya quedó en una oftalmoplejía pues total. Y posteriormente empieza a tener alteraciones de la marcha, empieza táxico, ya no es capaz de caminar, ya luego ni siquiera es capaz de sentarse o de pararse de la cama, ya luego empieza a tener debilidad a nivel de acá de la musculatura del cuello, entonces el cuello se vuelve súper flácido, no es capaz de sostenerlo, empieza a tener alteraciones de los reflejos y ya por último las manifestaciones pues de disnea, cianosis, inclusive pues la insuficiencia respiratoria aguda, apneas, etcétera, y la necesidad pues de intubar. ¿Qué quiero dejar claro acá? La neurotoxicidad es más que todo con parálisis, listo. Los pacientes no tienen alteración del estado de conciencia. ¿Sí? Entonces, el paciente puede estar así de esta manera, ¿sí? Y el paciente, digamos que se da cuenta de todo lo que está pasando, así no pueda pues, respirar bien, así esté pues paralizado, así esté con pérdida de la fuerza, lo que sea. Entonces, es muy importante en estos pacientes pues explicarles, en el momento que estén, explicarles lo que está sucediendo, mostrarles, abrirles los ojos y decir, vea, estamos en tal parte, si el paciente todavía puede al menos mover, no sé, los dedos o algo, decirle las conductas que se le van a hacer para que la acepte, no acepte, o sea, es muy importante pues tener comunicación y seguir la comunicación con él.
Y el momento en que el paciente presenta alteración del estado de conciencia, muy probablemente va a ser secundario a esa alteración de la ventilación que tiene, pues por alteración de la musculatura, ¿listo? Entonces, el enfoque diagnóstico en el 50 al 70% de los casos puede ser etiológico. Digamos que eso sería lo ideal, que le llevaran a la serpiente y uno de acuerdo a la serpiente dirá, no, esto es un accidente bootrópico, lachésico, bueno, o el que sea. ¿Qué pasa? Hay un 30% que se nos escapa y en ese momento es donde tenemos que hacer un diagnóstico clínico dependiendo de los hallazgos al examen físico y de las pruebas pues paraclínicas para definir si el paciente, pues qué tipo de accidente va a tener. El inmunológico por lo general lo hacen con fines investigativos y es más que todo, pues lo que hacen es como tomar pruebas de las flictenas o inclusive sangre o orina y investigan pues cuáles son como los antígenos que están ahí pues en estas muestras pues, pero pues eso no se utiliza pues en la práctica clínica. Entonces, vamos a empezar con el accidente bootrópico, ya saben que es el más común del 90 al 95% de los casos. Dentro de los efectos locales, ¿qué es importante? Normalmente los accidentes ofídicos, pues es digamos que va a ser un factor estresante, ¿sí? Un evento que es pues, súper estresante, entonces los pacientes van a llegar agitados, van a llegar taquicárdicos, diaforéticos, con náuseas, vómito, inclusive pueden tener diarrea, inclusive pueden tener desmayos, y muchas veces eso lo asocian que sea secundario al accidente, pues como al veneno pues de la serpiente, y no es así. Eso es secundario al evento estresante que tiene esa persona, ¿listo? Entonces, del bootrópico, ¿cuáles son los puntos claves a tener en cuenta? Entonces, primero, los efectos locales son muy importantes, o sea, el dolor es el síntoma más importante que presentan estos pacientes, más del 90% de los pacientes lo presentan y es un dolor muy intenso, ¿sí? El signo clásico va a ser el edema, ¿listo? Y dependiendo de los segmentos que comprometa ese edema, se va a definir si va a ser un accidente grave o no, ¿listo? Me adelanto acá. Entonces, otro mensaje clave para llevar a casa. Dentro del edema, si me compromete el edema, por ejemplo, me picó pues, o me mordió en el pie y el edema me llega hasta el torso, pilas, ya se considera grave, listo. Si me picó, por ejemplo, me mordió en la muñeca y me llega hasta el torso, ya es grave. O si me mordió en la cara, en el cuello o en los genitales. Eso también se considera grave, independientemente de los otros hallazgos que se encuentran en el examen físico. Algo muy característico del bootrópico van a ser las flictenas y las ampollas, y la necrosis se puede presentar hasta el 10% de los pacientes. La necrosis también se considera grave. ¿Listo? Entonces, la extensión del edema y la presencia de la necrosis definen el grado de envenenamiento local. ¿Listo? Con respecto a los efectos sistémicos, entonces, el signo clásico del accidente bootrópico es la desfibrinación, es decir, alteraciones de la coagulación. Los pacientes lo que van a hacer es sangrar. Primero van a tener hemorragias locales, entonces lo mordieron y resulta que en la heridita sangra y no pasa nada, o le hicieron alguna punción pues para colocarle líquidos y también pues nada que coagula, o tiene gingivorragia o inclusive hemorragias ya mucho más sistémicas, que tenga hematuria, que tenga hematemesis, alguna cosa adicional, ¿listo? Siempre se deben buscar hemorragias en sitios distintos a la mordedura, y estos pacientes, inclusive por la respuesta inflamatoria tan importante que tienen, pueden hacer extravasación pues a líquido intersticial, generar hipovolemias, choque, y pues los pacientes pueden fallecer, ¿cierto? Inclusive también se pueden ver quemosis en estos pacientes. Entonces, importante con respecto a si es leve, moderado o severo. Leve, entonces va a tener solamente los signos inflamatorios locales, pero el paciente va a estar bien en las pruebas, pues, los exámenes paraclínicos, bien. Moderado, entonces ya empieza con la hemorragia local o gingivorragias y las pruebas de coagulación alteradas. Y grave, ya tengo hemorragias sistémicas o tengo necrosis, o acuérdense que la extensión del edema me afecta el torso, la cara, cuello o genitales. ¿Listo? ¿Cuál es el enfoque diagnóstico? Entonces, yo debo pedir siempre el hemograma, recuento plaquetario, función renal CPK, el citoquímico orino para evaluar obviamente hematuria y los tiempos de coagulación y fibrinógeno que no pueden faltar. Si un paciente llega, no tiene hallazgos de envenenamiento, se deben solicitar exámenes de control, listo, al ingreso a las 12 horas, 24 y 48 horas para determinar pues que no vaya a generar, pues no vaya a tener una coagulopatía, listo. ¿Qué pasa? Hay en zonas alejadas de los hospitales que no cuenten con tiempos de coagulación convencionales, PT, PTT, hay algo que se llama la prueba del TONA.
y eso nos ayuda a averiguar si hay evidencia de coagulopatía. Entonces, al paciente que lo mordió la serpiente se toma 2 a 3 cc de sangre, se mide, se coloca pues en un tubo y lo que hace es que se mide el tiempo que se demora en coagular. Normalmente uno le da una espera de 20 minutos. Lo ideal es que de 5 a 10 minutos coagule, hay un coágulo firme. Si de esos 20 minutos no hay un coágulo firme, sino que es débil o no coagula la sangre, el paciente tiene una coagulopatía, o sea, es positiva, ¿listo? Si tenemos dudas con respecto al resultado, entonces se puede hacer la prueba otra vez, incluyendo un control, es decir, una persona sana que no tenga coagulopatía, se le toma la misma muestra y se compara entre las dos, a ver si una coagula o la otra no, y si las dos no coagulan, pues muy probablemente es que hay algún problema pues con el sistema de prueba. Accidente lachésico, muy poco común como les mencionaba, pero es importante porque siempre es considerado como grave. ¿Por qué? Por el tamaño, ¿listo? Son de 1,5 metros, 2 metros, son muy venenosas, la cantidad de veneno que inoculan es súper grande y por lo general entonces siempre se manejan como grave, independientemente que solamente aparezcan síntomas locales, siempre se maneja como grave. Bueno, digamos que es muy similar al accidente botrópico. Acá predomina el dolor y el edema, inclusive pueden hacer síndromes compartimentales, pueden tener flictenas y las manifestaciones hemorrágicas no son muy frecuentes, por lo general son limitadas al área de la mordedura, pero sí pueden tenerlas. Listo. ¿Qué es importante en este accidente lachésico? Que la diferencia del botrópico es la neurotoxina. Listo. Y esa neurotoxicidad va a estar dada por un síndrome de excitación vagal. Entonces esos pacientes se ponen mal. O sea, aparte de tener náuseas, vómitos, los pacientes están hipotensos, están bradicárdicos, tienen dolores abdominales, diarrea, los pacientes están chocados y o sea, la mortalidad de esos está al 80%, o sea, siempre se debe manejar de manera agresiva. Los exámenes iguales que el botrópico, listo. Y en este caso, pues adicional el EKG, obviamente porque esto se puede asociar pues con bradiarritmias y pues colapso cardiovascular. Accidente crotálico, las cascabeles. Entonces, también es muy poco frecuente, sin embargo es importante, como les mencionaba, en la región del Caribe pues se presenta en mayor proporción. Los efectos locales no son tan importantes, o sea, por lo general no hay dolor, es muy leve, se asocia más como con parestesias a nivel pues, regional y el edema también es muy leve. El problema es el efecto sistémico, ¿listo? O sea, este también es neurotóxico, igual que el lachésico, pero no genera ese síndrome pues vagal, sino que son fases neurotóxicas, una parálisis flácida progresiva. ¿Listo? Súper importante y también es muy pues miotóxica, entonces genera unas mialgias que son generalizadas. Asociado a esto, pues como hay daño de todo ese músculo esquelético, pues va a haber rhabdomiólisis, mioglobinuria, lesión renal aguda secundaria, o inclusive también puede tener alteración de la coagulación, pero también es poco frecuente. Con respecto pues a la clasificación, lo de mencionar básicamente es que en el momento en que el paciente presente ya fases neurotóxica, es un paciente que pues ya se considera mínimo como moderado, pero pues ya de ahí en adelante, o sea, ya requiere pues como tal antiveneno, prácticamente a dosis altas, o sea, eso también pues debe ser, o sea, inmediato ese antiveneno. Digamos que en este caso, el moderado solamente pues tiene una oftalmoplegia más que todo parcial, ¿sí? Y tiene pues mioglobinuria, pero el grave, digamos que ya tiene como tal una lesión renal aguda que está instaurada y ya tiene pues como la inminencia de la falla ventilatoria, ¿listo? El enfoque diagnóstico igual, o sea, casi que todos los paraxímicos se piden de igual manera en todos los accidentes que se presenten. Accidente lapídico. Entonces, este es lo que mencionábamos, las corales. Bueno, entonces, hay varias diferencias entre la verdadera coral y la falsa coral. ¿Sí? Desde el color hasta los anillos, cabeza y cuello, mejor dicho, cola, muchas diferencias, pero no me voy a tener en esto porque en la práctica, digamos que la experiencia pues, de los toxicólogos y demás, digamos que dentro de las características que ellos dicen, venga, eso prácticamente es pues casi que confirmatorio de que sea una coral verdadera versus una falsa, es los anillos que, o sea, si son número par o número impar, listo. Entonces, yo tengo aquí una coral que tiene un anillo negro que es impar, que tiene 1, listo. No importa que esté entre amarillos, entre blancos, entre rojos, donde sea.
A diferencia de esta coral que tiene números pares. Listo, entonces todo lo que sea impar, 1, 3, son corales verdaderas y todo lo que sea par es una falsa coral. Bueno, ¿qué pasa? Las corales son muy pequeñas, ¿sí? Por lo general, pues las mordeduras casi que ni se notan, son muy pequeñitas y los efectos locales también son muy pobres, pues el dolor es muy leve, por lo general sienten es más que todo como unas parestesias, un adormecimiento donde lo mordieron, pero no hay ni sangrado, no hay flictenas, no hay necrosis, no hay absolutamente nada. ¿Cuál es el problema de la coral? Lo mismo, la neurotoxicidad. ¿Y cómo se va a manifestar? Lo que hemos mencionado a través de la parálisis flácida. Bueno, con todos los hallazgos, desde la ptosis hasta todas las fases miasténicas, fase neurotóxica, fases de Rosenfeld, es lo mismo, ¿listo? Que el problema de esto es que vaya a terminar en insuficiencia pues, respiratoria. Por eso es que estas corales siempre se deben manejar como si fueran potencialmente pues severas, ¿cierto? La clasificación que sea potencialmente grave, independiente de los paraclínicos que pueden estar normales, pero en cualquier momento que tenga algún signo de neurotoxicidad se debe colocar de una el antiveneno, ¿listo? Los paraclínicos no son necesarios, pero se pueden solicitar pues unos, dependiendo pues como el contexto clínico de los pacientes, pedir pues como los exámenes de rutina, ¿listo? Ahora bien, ya en el tratamiento, entonces, tener en cuenta del tratamiento del prehospitalario, lo quise colocar precisamente por si hay médicos rurales o algo pues adicional, y es que lo único que se ha demostrado y que se debe hacer de primeros auxilios es inmovilice la extremidad y mantenga al paciente inmóvil. ¿Listo? O sea, el menor movimiento posible para evitar que ese veneno se esparza. Listo, se han hecho estudios, pues más que todo observacionales, sobre el uso del torniquete. Se ha visto que si se hace una presión que genere solamente, presión pues de la parte de los vasos linfáticos, pero que no genere afectación ni de las venas ni de las arterias, digamos que sería lo ideal. Pero ¿qué pasa? Muchas veces uno no sabe cuál es el precio, o sea, a cuánta presión tengo que hacer el torniquete, o sea, el mal uso de eso puede generar peores desenlaces, puede empeorar la necrosis, entonces, y la isquemia, entonces no se recomienda. Todas las medidas que succionan la herida, que la cortan, que le colocan hielo, entonces no se realiza absolutamente nada de eso, listo. Lo único es inmovilizar, que el paciente no se mueva y remitan. Debe tranquilizar al paciente y es precisamente porque un porcentaje considerable de mordeduras no son envenenamiento, porque son mordeduras secas. Se debe hacer inmovilización sin compresión, remitir al paciente, esos pacientes se remiten siempre a un lugar donde haya antiveneno y siempre en caso de que se esté remitiendo avisar al médico si genera algún efecto sistémico adicional, alguna progresión del accidente, pues de la mordedura, que requiera pues alguna terapia adicional o que estén pendientes en el momento pues que lleguen allá al hospital. Cuando llega al hospital, entonces, se debe hacer siempre las medidas del ABC, se debe colocar un acceso intravenoso y hacer una pues, reanimación hídrica, como los pacientes presentan vómito muchas veces, ¿cierto? Están pues muy maluquitos, pues se colocan líquidos a mantenimiento. Importante, las menores venopunciones que se puedan hacer, ¿sí? Lo ideal, que sean antecubitales, no se recomienda ni femoral, ni yugular, ni subclavio, precisamente porque el paciente está coagulopático y siempre dejar pues como el acceso venoso y que de ahí se retiren para las muestras y no funcionar más. Hacer una monitorización continua y hacerse 3 preguntas principales. Entonces, los que le mencioné, si se trataba de confirmar que sea una mordedura de serpiente, si existe signos clínicos de envenenamiento y si es leve, moderado o severo, y cuál fue el tipo de serpiente que generó pues este accidente. Analgesia, acetaminofén, opioides. No se recomienda AINES, no se recomienda ASA por la coagulopatía, empeora el sangrado. El uso del antiveneno, dependiendo de unas condiciones claras, unas indicaciones claras, ya las vamos a ver. Profilaxis contra el tétano, sí, ¿cierto? El paciente no tiene, o ya pasaron 10 años y no tiene pues refuerzos, se coloca, pero después de que pase la coagulopatía, antes no. Se hace un cuidado local de la herida y se debe considerar el uso de antibióticos únicamente si hay una infección secundaria. Con respecto al antiveneno, entonces es la única terapia específica para el envenenamiento en estos pacientes, ¿sí? Son los anticuerpos refinados
que van contra el antígeno del veneno y que se cultivan en los caballos. ¿Qué hacen? Toman el veneno de la serpiente, lo inoculan en los caballos, esperan un tiempo hasta que se generen anticuerpos y lo que hacen es extraer la sangre y esos anticuerpos es el veneno. Hay diferentes generaciones, primera generación, segunda generación y tercera generación. La primera generación son todos los anticuerpos, así como lo sacaron pues de la sangre pues de los caballos. Tienen muchas otras proteínas que generan una reacción anafiláctica importante, por eso es que eso ya está en desuso, ya casi no se usan. Están los de segunda generación, que son los que más se utilizan, que esas lo que hacen es retiran esa sangre y retiran las inmunoglobulinas sin los otros componentes, y eso digamos que disminuye en parte esa reacción anafiláctica. Y las de tercera generación, que digamos que son las mejores, las ideales, que lo que hacen es retirar el FAB de la inmunoglobulina, que es pues como la fracción de unión al antígeno, y con eso pues digamos que disminuye aún más esas reacciones alérgicas. Pero ¿qué pasa? Todos los venenos, independientemente de la generación, tienen un riesgo de una reacción alérgica tanto temprana como tardía. Por eso es que solamente se deben utilizar cuando estén indicados, pero algo muy importante es que el riesgo de las reacciones adversas de utilizar el veneno es mucho menor al riesgo de no ponerlo. O sea, siempre se debe poner. Listo, no importa que el paciente tenga una reacción anafiláctica, se maneja la reacción anafiláctica, pero se debe poner el veneno. ¿Qué antivenenos tenemos? Entonces, tenemos suero antiofídico polivalente, el INS, de Proviol y de Bioclon. Listo, cada uno va a neutralizar unos miligramos específicos de unos tipos de, ¿cierto?, de serpientes. ¿Y qué es importante? Olvidarse de lo que le dicen a uno de que 2 ampollas, de 2 a 4, de 4 a 8, 8 a 12 ampollas. No. Lo ideal es que se defina cuántas ampollas dependiendo de la gravedad del envenenamiento. Entonces, si yo clínicamente defino que se trata de un envenenamiento leve, muy probablemente es que tenga 100 miligramos de veneno, moderado 200 y severo 300, y dependiendo del tipo también de la especie. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, este suero, el INS, que me neutraliza 70 miligramos de botrópico y 10 miligramos de Crotalus, yo a este no le puedo poner para la chésico, ¿cierto? Es muy importante tener en cuenta eso. Y si yo tengo un accidente, por ejemplo, se leve de porbotrópico, entonces ya sé que le tengo que poner mínimo 2 ampollas. Sí, o sea, ir jugando dependiendo de los valores que cada uno neutralice, que son muy diferentes, que varían mucho, para definir cuántas ampollas le coloco, dependiendo de si es leve, moderado o severo. El antiveneno, que es el anticoral, también es importante porque hasta hace unos pocos años se empezó a realizar acá en Colombia. No lo hacían, se importaba de Costa Rica, de Brasil, pero ahora ya lo están haciendo, listo. Es del INS. Normalmente la dosis, independientemente de la gravedad del accidente ofídico, es de 5 a 10 ampollas. Bueno, esa es como la dosis que se aplica. ¿Cuándo usarlo? Esos son los hallazgos. Entonces, siempre que yo tenga signos de envenenamiento sistémico, listo, ya sea alteraciones hemostáticas clínicas o paraclínicas, signos de neurotoxicidad, anormalidades cardiovasculares, falla renal aguda, tanto clínica, que estaba por oligoanuria, y de laboratorio, ya sea por hematuria o pues también elevación de la creatinina y boom, y mioglobina, pues que tenga mioglobinuria, tanto clínica, que la orina se vea pues oscura, o de laboratorio. Con respecto entonces al local, básicamente es por el edema y por la extensión del edema. Listo, o sea, si el edema involucra, entonces involucra más de la mitad, como dijimos, llega pues al torso, cabeza, cuello o genitales, se debe aplicar. Si la progresión es súper rápida, o sea, me picó, no sé, en el pie y ya me llegó hasta la rodilla, se debe aplicar. ¿Sí? O si, por ejemplo, se ve que hay un compromiso de pues, de los vasos linfáticos, o que hay unas adenopatías, pues, que lleguen también hasta la región, pues, por ejemplo, del torso, o sea, que hay una rápida progresión, porque por ahí es por donde se disemina el veneno. La administración del veneno es intravenoso. Las ampollas se diluyen en 250 de solución salina. Se inicia un goteo pues, durante 10 minutos, 10 gotas por minuto, y se evalúa si hay reacciones anafilácticas. Si no hay reacciones anafilácticas, se pasa en 1 hora. Se tiene todo preparado para tratar la anafilaxia, básicamente adrenalina, ya sea dar dosis de adrenalina o si de pronto requiere una infusión de adrenalina también. Y no se recomienda pruebas de hipersensibilidad cutánea porque pues ha demostrado de que esto no predice el riesgo pues de anafilaxis cuando yo le doy el antiveneno, y no existe ninguna contraindicación absoluta. Si yo tengo un paciente que anteriormente lo picó pues o lo mordió una serpiente y le dio una reacción anafiláctica, es un paciente que
tengo que definir de que en realidad sí está indicado el antiveneno, que tenga manifestaciones sistémicas, pues que me haga utilizar el antiveneno y se lo tengo que aplicar. Y ya sé que muy probablemente me haga una reacción anafiláctica y voy a tener preparada pues la epinefrina para hacerlo. Dosis repetidas. Si yo tengo un paciente coagulopático, le doy la dosis de antiveneno. Si a las 12 horas el paciente continúa sangrando, obviamente que no sea un sangrado pues potencialmente mortal, ¿cierto? Hago, pues a las 12 horas vuelvo y se lo aplico. Si está sangrando demasiado, pues a la hora o a las 2 horas le vuelvo a repetir la dosis. Si el INR persiste elevado o recurre otra vez el sangrado después de las 24 horas, tengo que darle otra vez dosis repetida de antiveneno. O si el paciente presenta deterioro con respecto a los hallazgos pues de la neurotoxicidad o signos cardiovasculares, le repito la dosis de antiveneno 1 o 2 horas después. ¿Cuál es la dosis de antiveneno repetida? De 2 a 3 ampollas, independientemente del tipo de veneno que utilice. Complicaciones del antiveneno, entonces, hay tempranas y hay tardías. Por lo general, la mayoría son anafilactoides y aparecen de 24 a 48 horas después de la infusión y puede ser desde leves, que el manejo es más que todo sintomático, pero siempre teniendo, digamos, como prendiendo las alarmas, porque eso puede ser de que el hecho de que me dé una leve me vaya a progresar un choque anafiláctico y requiera pues la dosis pues de adrenalina. ¿Listo? Complicaciones tardías a tener en cuenta, enfermedad del suero. Esta se puede presentar hasta 2 semanas después de llevarle el antiveneno al paciente, ¿sí? Entonces son pacientes que tienen hacen una reacción de hipersensibilidad tardía mediada por complejos inmunes y lo que hacen es generar fiebre, malestar general, exantemas, artralgias, como si fuera una virosis, por decirlo así, y el manejo es más que todo con esteroides y con antihistamínicos y eso va resolviendo pues con los días. Complicaciones infecciosas hasta el 30%. Pueden ser superficiales o pueden ser profundas que incluyan fascitis necrotizante, inclusive hasta gangrena. Los antibióticos se recomiendan solamente si hay una infección secundaria y siempre se debe tomar muestra, puede ser de las flictenas y se debe hacer un antibiograma y ya se inicia un manejo empírico para cubrir gram positivos, enterobacterias y anaerobios. Normalmente puede ser ampicsulbactam o clindamicina ciprofloxacina y esperar el antibiograma y ya dependiendo de eso hacer un tratamiento dirigido. Y la última pues complicación también parece importante y que se debe hablar entre esos pacientes es el síndrome compartimental, ¿sí? Entonces, muchas veces esos pacientes se presentan con unos edemas supremamente importantes, pero que, o sea, aumentan durante la observación, pero es que siempre se debe delimitar pues como esa región del edema y mirar si se extiende y si además de eso, por ejemplo, el paciente empieza a tener no solamente pues empieza a tener hipoestesias, empieza a tener alteración de la sensibilidad, de que los pulsos empiezan a disminuir o inclusive uno le da mejoraba pues al manejo analgésico y empezó a tener dolores refractarios en manejo analgésico, pues toca sospechar de que se trate de un síndrome compartimental. Lo ideal es hacer una medición de la presión intracompartimental de manera invasiva. Eso no se hace, no está ampliamente disponible y estos pacientes por lo general van a estar coagulopáticos, o sea que no se recomienda, está contraindicado. Se puede dar dosis de manitol al 20%, una dosis de 5 cc por kilo, se pasa en 1 hora y se revalora de 2 a 4 horas. Si no hay mejoría, el paciente se tiene que ir para fasciotomía. Ya ahora para finalizar, entonces, el accidente ofídico o trópico, pues es importante, debemos saberlo porque es el de mayor interés médico, si estamos hablando del 90-95% de los casos. Siempre, según, o sea, define el paciente si tiene envenenamiento y cuál es la gravedad de ese envenenamiento según las manifestaciones locales y sistémicas, y definir el criterio para la dosis de antiveneno, ¿sí? Cuál es la dosis que requiere y siempre hacerlo de manera precoz y siempre hacer un manejo multidisciplinario, o sea, que no solamente incluye la aplicación del antiveneno, sino también toda la terapia de soporte, pues para impactar en el pronóstico de estos pacientes. Muchísimas gracias.